tenemos una comunicación telefónica sobre un tema que, está muy de mucha actualidad, lamentablemente en muchos casos, que tiene que ver con de alguna manera, el post-incendio, aunque en realidad todavía hay incendios en muchos lugares, tanto de la provincia de Córdoba como aquí en San Luis, algunos, como siempre, algunos no, casi todos intencionales, pero que han provocado un daño muy, muy significativo a todo lo que tiene que ver con el monte, con la naturaleza. Y para eso vamos a estar hablando entonces con la bióloga, investigadora, docente Cecilia Einard, que vamos a conversar un poco sobre estas cuestiones. Así es, ya estamos en comunicación con Cecilia Einard, que, como decías, es bióloga, es magíster en arquitectura del paisaje, tiene mucha experiencia con trabajos sobre todo de especies nativas. Buenos días, Cecilia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ahí antes de empezar te vamos a decir al aire feliz cumpleaños, yo te lo dije recién. Gracias. Justo en su cumpleaños la llamamos a Cecilia porque más allá de, conocer el daño que generan los incendios en esta región. Cecilia está en Córdoba, que es una de las provincias más afectadas por incendios en estos últimos meses. Queríamos charlar con vos sobre qué pasa después y qué podemos hacer. Las cantidades de hectáreas quemadas en Córdoba llega a cifras terribles. Primero te pregunto cómo lo está viviendo la comunidad en Córdoba, el tema de los incendios. Sí, este año creo que estamos en un récord, cerca de ya llegando a las 200.000 hectáreas. Se está viviendo con muchísima angustia. Sí. Y mucha movilización social también, que desde la angustia, desde el enojo, desde la impotencia. Este año ha habido personas fallecidas por causa de los incendios. Sí. Y mucho incendio también en zonas de interfase, digamos, entre los bordes estos rurales, digamos, o bordes de ciudad. Sí. Y las áreas naturales, y también ha habido mucho incendio en áreas que estaban en excelentísimo estado de conservación, entonces y mucha bronca porque digamos cuando sabes que era evitable mucho de este daño ambiental, económico, el impacto también en las comunidades, regionales, las economías regionales, es como se traslada desde las cuestiones ecológicas a nivel de las cuencas, hasta un montón de aspectos, y mucho de esto era evitable, entonces eso genera como mucha bronca y se nota, este año ha habido también como muchísimo de contención social espontánea, autoorganizada para las situaciones de la contingencia de los incendios, apoyar a los bomberos, brigadistas, mucha gente que salió a apagar los incendios sin tener como muy bien la formación de cómo hacerlo, con lo cual ha habido también varios accidentes. Claro. Y también mucho de apoyo a la gente, que queda damnificada. Entonces, este año ha sido como muy, muy intenso, también a nivel emocional y social la cuestión de los incendios, y sigue todavía, estamos todavía con una alerta roja de... Sí. No hay ninguna perspectiva de que vaya a llover, por lo menos en los pronósticos de los próximos días. El monte está muy, muy, muy seco. Y las respuestas del Estado siguen siendo paliativos y espasmos, no hay como una mirada no se percibe, por lo menos a nivel de los discursos oficiales, que haya ninguna sensatez en activar sistemas organizados de trabajar el tema del fuego, como salimos y reforestamos, Claro. No es esta la situación que hace falta, Claro. El plan de manejo del fuego se debilitó en los últimos años, particularmente en el último año más. No hubo campañas de prevención. Tal cual. Y eso se nota, ahí desde la gente que se le escapa el fuego, que se le ocurrió prender fuego a las hojas en plena época seca y se escapan los fuegos, hasta los fuegos intencionales, que son muchos. Claro.
Buen día, Cecilia. Pablo Cufrete habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, decías que no hubo campaña para el manejo y prevención del fuego. ¿Esto fue una decisión explícitamente tomada desde el Estado? Mira, este año, por ejemplo, no hubo sistema, de los que tengo entendido, ¿no? De la gente que está en el tema, que no hubo sistemas de vigía. Claro. O fueron debilitados, no anduvieron como deberían estar. Y hubo también como una merma en lo que nosotros antes pagábamos una cuota de impuesto al fuego que se llamaba, y eso se iba, lo que llegaba de eso a los cuarteles, porque había también una deriva a lugares que nunca se supo de dónde iba. Sí. Y bueno, eso se quitó ese impuesto como con un motivo de campaña así de reducción de impuestos, y entonces también hubo como un debilitamiento del presupuesto destinado a la prevención de incendios. Entre esas cosas también cayeron las campañas educativas, entonces este año no hubo publicidades como hubo otros años de prevención. Claro, justo. Entonces, como que uno va entendiendo que la no política sí. es una política. Tal entonces, cual. Exactamente, a eso iba. Totalmente. Sí, y bueno, de hecho se lo está, en el caso particular de Córdoba, digo, cada provincia tiene su realidad, pero en el caso de Schiaretti se le está buscando el paradero, ¿no? Se han hecho publicaciones de dónde está Schiaretti. Más allá de esta cuestión que tiene que ver con las implicancias políticas, digo, el otro día hablamos con chicos de Jóvenes por el Clima que nos decían, todo fuego es político, que me pareció interesante la frase, pero esto que decíamos al principio, bueno, ¿qué pasa después del fuego? ¿Hay alguna posibilidad de calcular cuánto tiempo le lleva al bosque recuperarse? Mira, de acuerdo a algunos modelos de bosque, tenés entre 30 y 50 años más o menos para llegar a una situación de buen bosque. Ajá. Bien. En ese mientras tanto pueden pasar un montón de cosas, entonces además del tiempo, tenés por ejemplo todo el problema de las invasiones exóticas que en los periurbanos en Córdoba, sobre todo en la zona de Sierras Chicas, es un problema muy severo. Sí. Entonces con los incendios, justo en esta época que es cuando el siempre verde, por ejemplo, está con toda su semillada disponible para los pájaros que tienen que huir del bosque, empieza a ser como también un factor de alteración muy significativo para la posibilidad de recuperación del bosque. Claro. Entonces, no quiere decir que por esperar 30 años vayamos a tener bosque, sino que a lo mejor esperamos 30 años y tenemos un siempre verdal tremendo sí. En las cuencas. Entonces, sí. digamos, hay muchas cosas para hacer en el post-fuego que no son reforestar. Eso también es una de las cosas, y por eso también el Estado responde con mucho entusiasmo. Salimos a plantar porque es como una demanda social que facilita el terreno para esas respuestas, ¿no? Entonces la gente también tiene ese primer impulso de consigamos semillas de lo que sea y vayamos a plantar. Así que hay mucho esfuerzo por parte de los cuerpos técnicos, de la gente que estamos trabajando en estos temas, de comunicar que por favor no meterse en los lugares que recién se queman, tratar de excluir la ganadería, todo lo que se pueda, o sea que hace falta un sistema de contención para apoyar a la gente que depende, digamos, de su ganado para la subsistencia. Entonces, bueno, poder tener apoyo en la alimentación de los animales, para que no tengan que meter de nuevo la vaca o la chiva al bosque. Claro. Porque hace falta una recuperación que naturalmente va a ocurrir, porque digamos la forma la más efectiva de la restauración del bosque es el rebrote. Claro. Funciona mejor que todo lo que sea siembra, que es muy baja la performance, y que la forestación, que es un poquito más alta que la siembra, pero también es baja dentro del éxito, digamos. Lo mejor es la recuperación espontánea. Bien. Evitando los disturbios. Entonces lo que hay que evitar es que se vuelva a prender fuego, que haya sistemas erosivos que se incrementen, con lo cual no hay que pisar ni con animales, ni con pie humano, ni con moto, ni con bici, ni con nada. Y esperar que se recupere el bosque y quitar los factores de presión, como puede ser la dispersión de exóticas. Bien, entonces, también otra pregunta antes de repasar todos estos tips
porque sé que hay mucha gente en la zona con mucha ansiedad por tratar de hacer algo para recuperar el bosque quemado. Acá también ha habido varios incendios en la Sierra Comechingones, entonces existe también esta angustia. Vi que hay varios planes de hacer bombas de semillas, por ejemplo. ¿Funciona eso? ¿Qué efecto tiene? Mira, a ciencia cierta, yo no tuve conocimiento entre toda la gente que he contactado y todos los que hemos buscado información de que esté validada la técnica con un resultado que alguien haya verificado que sí funciona. O sea que hasta ahora es una técnica que está en una fantasía. Ajá. Yo hice un curso de los que da el INTA Forestal de Villa Dolores para aprender a hacer las bolitas. Sí. Después hice como unos cuantos diseños de bolitas con distintas hipótesis de facilitación entre cómo germinaban, primero una, primero otra especie, qué sé yo, y las probé. Hice un ensayo no científico en la estadística, digamos, pero hice la prueba en zonas de ladera. Y no, cero performance, o sea, no funcionó absolutamente nada. Okay. Lo que vi es que las bolitas se muecen con la lluvia, se secan y se parten, digamos. Entonces, para nuestro régimen hídrico, la técnica no sería como muy exitosa. Perdés la semilla en cuanto al reino vegetal, digamos, porque no germina. Claro. Tampoco queda disponible para que se le coma a alguien, o sea que tampoco pasa a ser alimento, o sea que también la retiras de cadena trófica, digamos, pierde como dos aspectos muy significativos en lo que es la ecología de semillas. Claro. Y el esfuerzo de colecta también se pierde, porque juntar semillas, quienes hayan hecho la práctica saben que es mucho trabajo. Sí. Y después la limpieza de las semillas, la conservación, y considerando que eso es como una posibilidad del bosque, que la estamos sacando del bosque, o sea hay que tratar de que la vuelta de la semilla al bosque sea lo más exitosa posible en el sentido de la instalación de una planta. Entonces funciona mejor el sistema de hacer la germinación en vivero y llevar un planting y plantarlo en una época adecuada, porque son plantaciones a secano. Eso es mucho esfuerzo. Entonces también la técnica de revolear semillas o de hacer la bolita, que es muy divertida, cubre esa fantasía de querer hacer algo por el bosque, y aparte que es algo rápido. Entonces, por otro lado, tiene una cuestión, como diría una colega muy querida, que ella habla de las acciones como supermercadistas, ¿viste? Entonces claro. Está como resolvimos la angustia que tenemos con esto de los incendios en una acción que en 2 semanas ya me sentí satisfecha, le hice y ya. Claro. Y bueno, no es esa la idea, digamos, así como tenemos que tener la paciencia para acompañar la recuperación del bosque, también tenemos que tener la paciencia para hacer acciones con sentido. Y sobre todo creo que esa angustia que nos produce el incendio tiene que ser como la raíz para hacer un cambio de conciencia profundo de por qué llegamos a estas situaciones. Sí. Con estos incendios, con esta sequía y con esta inconsciencia de gente que prende fuego, digamos. Claro. Todo esto es parte de un modelo de civilización, y el cambio climático es parte de eso también. Sí, totalmente. Estamos en momentos de sequía y vamos a seguir la zona centro con un proceso de aridización, o sea que nos tenemos que preparar a que cada vez sea más seco. Entonces, claro. No podemos como relajarnos o pensar que esto es cosa de una temporada y que lo solucionamos con una cosa marcadable como tirar bolitas de arcilla con semillas, o sea, no. Bien. Hay que encararla por otro lado. Clarísimo. Cecilia, esto es, digamos, lo que no hay que hacer, o lo que no se puede o no se debe hacer. ¿Qué sí se puede hacer? Además de tener paciencia. Lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, que te decía, quitar presión de lo que pueden ser factores de alteración del posfuego. Por ejemplo, evitar que haya diseminación de especies exóticas invasoras. Hay varias en este momento, siempreverde, crato, cotoneas, que están justo con disponibilidad de fruta. Entonces, una práctica doméstica que se puede hacer es podar toda la fruta que se pueda de esas especies, para que no haya oferta para los pájaros que la dispersan. Otra es hacer, por ejemplo, en este momento están en flor las acacias blancas también, hacer poda de flores, digamos, o antes que cuajen los frutos, también evitar, digamos, las semilladas.
también está Paraíso semillando, ¿no? Está justo en este momento todas las que tienen posibilidad de armar lío en las cuentas. Tal cual. Y después también hablar del tema es importante para que no quede en el olvido, visibilizar los impactos, visibilizar las causas, eso también es algo que está bueno hacer. Esto que les digo de la toma de conciencia, y sobre todo no ir a intervenir ya las áreas quemadas, porque también en esta desesperación hay veces que se toman medidas equivocadas, como sembrar pastura forrajera exóticas para que después se sostenga el suelo, y en realidad después ya es contraproducente en el sistema del bosque. Entonces lo que hay que hacer es diagnosticar las zonas después de una temporada de lluvia para ver qué hace falta hacer después de tener ese diagnóstico. Entonces a lo mejor una respuesta puede ser no hace falta hacer nada, a lo mejor hace falta trabajar en cárcavas porque se acentúa un proceso erosivo, entonces hay que hacer microintervenciones muy puntuales de enramada y de movimientos con piedras, por ejemplo, hacer como microdiques. Todo esto es a una escala pequeñísima, ¿no? Sí. También a lo mejor después se evalúa qué hace falta como densificar o enriquecer con, digamos, en general las intervenciones de forestación se hacen 2 o 3 años después de que pasó el incendio, no en la temporada inmediata posterior. Bien. Porque otra cosa que se ha visto es que hay mucho deterioro, sobre todo con los incendios intensos, a nivel de suelo, en la microflora del suelo. Entonces, en general no hay una buena respuesta de la instalación de leñosa inmediatamente después de los incendios. Hace falta como que haya una maduración, por decir, del bosque. Y ahora, si bien en esta época todavía está todo muy seco, esperamos que en algún momento se produzcan la temporada de lluvias, y esto implica, por lo menos por lo que se ve así intuitivamente y por experiencia, cierto lavado de la sierra, ¿no? Esta ceniza que corre, esa ceniza que corre y que a veces hasta complica la provisión de agua en las localidades. También se lleva las semillas. ¿Cómo funciona, digamos? O sea, la lluvia ¿es un favorecedor o complica la recuperación? Está buena la pregunta, porque la lluvia hace falta, ¿no? El tema es que llueve despacito, como digamos el incendio lo que hace es quitar toda la cobertura de follaje, de hoja y de matas que hay por encima del suelo. Entonces la lluvia pega directamente en el suelo que está descubierto, y si es una lluvia muy intensa, esa agua empieza a correr y ahí se lava la semilla y se lava nutrientes, ¿no? Y todo el sedimento ese va a parar a los cauces y termina después, bueno, generando estos problemas en las plantas potabilizadoras, por ejemplo. Entonces, la lluvia intensa no está buena para los momentos inmediatos después del fuego, porque no hay cómo frenar el impacto de las gotas y la corrida del agua a superficie. Si la lluvia es tranquila, que se vaya apoyando más como niebla, como lloviznita, tiene mucho menor impacto eso en el escurrimiento, y sí permite que haya como a nivel de la captura de las estructuras que hayan quedado, de ramitas secas, de piedritas, de algo de hojarasca que se haya salvado, que eso vaya como ingresando despacito, digamos, al suelo. O sea, lo ideal, si vamos a estar pidiendo y haciendo toda la energía que estamos encauzando para pedir agua, es pedir lloviznitas. Muchos días continuos de llovizna. Claro. Pidamos lluvias suaves, entonces. Es complicado, pero hay que ser específico en el pedido. Está bien, está bien. Pero es cierto, o sea, es así. Lo que pasa que también yo apuntaba a esto, ¿no? O sea, las consecuencias son desde muchos aspectos de esto, de lo que tiene que ver con los incendios. Además del arruinarse el monte y producirse, digamos, mucho daño en la flora y en la fauna, las consecuencias son a largo plazo, en términos humanos al menos, y no controlables, digamos. No es que vos decís, cuando alguien tiene la ilusión de que controla un fuego, bueno, produce cosas como que tenés que esperar a que haya niebla y no lluvia fuerte.
¿entendés? Y es incontrolable. Sí, totalmente. Sí, es incontrolable, y la escala que han habido estos años de los incendios hace que muchísimas territorio de las sierras quede vulnerable, digamos. El tema del agua es un poco más gráfico para que la gente entienda el impacto que tiene, digamos, nuestra vida está directamente relacionada al entorno, ¿no? Entonces, es como que se quemaron las tierras y fuera una cosa allá, porque todas las localidades que están agua abajo toman agua de que la que se captura en las tierras, digamos, los sistemas serranos básicamente son las esponjas que toman el agua para que todo lo que ocurre en las ciudades, todo el agua que se usa abajo es capturada en las tierras. Entonces, claro. No es como que el incendio de la sierra ocurrió allá, o pobre la gente que vivía en las zonas que se quemaron. Es muy directo el impacto para toda la población. Totalmente. Además de todo lo que es la pérdida, este es como un impacto un poco más directo o menos perceptible, pero todo lo que es la estructura del bosque tiene mucha captura, digamos, de dióxido de carbono durante muchísimos años. Entonces todo eso también se libera en la atmósfera, agrava los ciclos del sistema de invernadero, digamos, de gases de invernadero. Entonces también es como que todo lo que viene siendo las políticas públicas de cambio climático con el tema de las forestaciones se queda hiper corta en comparación de las emisiones que se han generado en estos 2 o 3 meses de incendio. Entonces, claro. Tiene como una complejidad de esas cosas directas del suelo, de la fauna, de la flora, del agua, de las economías regionales. Ahora, por ejemplo, en esta zona de la sierra, te levantas a la mañana y es como que el viento trae ceniza, digamos. Claro. Sí, eso está... Eso también entra a pulmones, digamos, como ya estamos con el COVID y la vía respiratoria, que hay que cuidarla un montón, y tenés todos estos otros factores de agresión también de las vías respiratorias. Bueno, ni hablar la gente que directamente tuvo afectada su vivienda o gente que se murió, ¿no? Es como... es muy, muy grave la situación, no es como para tomarlo con romanticismo en relación al bosque y creer que es algo que pasa nada más en la sierra, digamos. Nos pasa claro, por todos los cuerpos y por toda la gente que estamos en estas provincias, ¿no? Totalmente. Decías hace un rato, bueno, el tema del cuidar que las semillas germinen y que realmente haya un efecto en el poner la semilla en la tierra que genere esa germinación y que brote. Si hay gente que tiene semillas y que está con ganas de hacer algo, conozco a varias personas que me han escrito incluso y hemos charlado sobre esto. ¿Sirve que esas semillas se germinen en casa, que guarden esas plantas, que las pongan en su jardín, que las pongan en algún espacio público? ¿Tiene eso algún efecto positivo? ¿Es útil? ¿Cómo funcionaría eso? Te diría que tiene como 2 niveles de impacto positivo. Una es el compromiso de la gente que se mete en estos emprendimientos, con voluntad y con sensibilidad, ¿no? Entonces también eso va contagiando y va armando como masa crítica de gente comprometida con estas acciones. Bien. Y utilizar todo lo que puedan ser espacios domésticos o espacios públicos para plantar nativas también ayuda, porque así como decía que tenemos que quitar los semilleros de las exóticas invasoras, tenemos que hacer semilleros de nativas. Entonces, si tenemos disponibilidad de en cualquier espacio plantar nativas que puedan ser reservorio de semillas y eventualmente dispersoras de semillas para las áreas que se quemaron, digamos, todo lo que sea plantación de nativas en jardines o en espacios públicos es bienvenida también. Bien. Y aprovechar la semilla, porque en este momento es como un recurso limitante el tener semilla colectada. Hay lugares, por ejemplo, que los espinillos directamente ni han florecido por la sequía, entonces no va a haber semilla. Tal cual. Más todas las superficies que se quemaron, que obviamente no va a haber producción de semilla. Entonces, la semilla en este momento es como un bien preciado, digamos. Entonces hay que aprovecharla estratégicamente. Y una recomendación para cuando se junta semilla es anotar el año que se la junta
y de dónde proviene, digamos, si se puede el dato del GPS mejor, pero si no, por lo menos poner la localidad o de dónde viene, porque cuando se busca hacer las reforestaciones, se trata en lo posible de utilizar semillas de la misma zona donde se va a plantar. Claro. Entonces es importante tener una trazabilidad, aunque sea gruesa, de dónde vienen esas semillas. Bien, así perfecto. que ese dato lo recomiendo para que lo anoten cuando colectan. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muy completo y muy clara y esto, y dando alguna respuesta a esta angustia que se genera, y sobre todo la respuesta es este cambio de conciencia que decías, me parece. Me quedo con esa conclusión de esta charla. Ceci, bueno, y te mando un abrazo grande, te agradecemos mucho acá desde el equipo de Miravoz por esta comunicación en el día de tu cumpleaños, y te deseamos que tengas un hermoso cumpleaños y que arranques un hermoso año. Bueno, muchísimas gracias por la llamada, por el espacio para poder compartir estas reflexiones. Sí. Y bueno, esperemos y pidamos por una lluvia de soles muchos días, así mejora un poco esta situación. Les mando un abrazo y bueno, saludos allá para quienes estén escuchando. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Ahí está. Abrazo.